O- Ok, muy buenas tardes. Eh, Gracias a todos por estar acá en la mesa, por haber querido participar en los foros de consulta. Eh, Principalmente gracias a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación del Estado. eh, Ellos les dan un reconocimiento a todos los que están acá por la voluntad para poner su voz, su esfuerzo, su inteligencia en este foro, en específico en la mesa que va a tratar la inclusión y la equidad, cómo garantizar la inclusión y la equidad, la cual vamos a estar moderando la licenciada Yara Amparo López, coordinadora estatal del PROVEN, un servidor, Yesid Sierra, de la Dirección General de Educación Indígena. Vamos a estar también en el equipo a cargo de la mesa el doctor Zenón Hernández, de la Dirección General de Educación Indígena, y la licenciada Adria Montoya López, docente de la UPN, principalmente acá. Y en el apoyo, que también es muy importante, van a estar el licenciado Genaro Luna, docente de la UPN, y Julio César León, quien es el coordinador federal de desarrollo curricular en secundaria. Entonces, nosotros somos el equipo que vamos a estar a cargo de la mesa. Pues como ustedes se han dado cuenta, es un foro abierto, incluyente, un foro ciudadano. También cabe destacar la participación de la Dirección General de Televisión Educativa, quien está tomando testimonio fílmico de este evento, y que lo va a transmitir por su canal. Les pedimos que haya como una disposición a la escucha entre todos, también el respeto por el tiempo. Si se dan cuenta, estamos un poquillo atrasados, entonces vamos a tener como muy cuidado los segundos que vamos a utilizar, los minutos de cada uno. Y creo que básicamente esas son las indicaciones para iniciar el evento. Les comentamos que todos los foros ya están siendo sistematizados. De hecho, están sistematizados los 5 foros previos. El único que falta por ordenar la información es este. La información está siendo analizada por un panel de expertos. Todas las ponencias, las que se ingresaron previamente en internet y las que se han recibido en los foros, todas están siendo sistematizadas y analizadas, y van a ser pues insumo para el nuevo modelo educativo. Sin más, lo primero que vamos a hacer, a reserva de que mis compañeros tengan alguna otra indicación o intervención, creo que estamos bien. Entonces voy a iniciar un llamado de lista de las 10 primeras ponencias que tengo acá, para que estemos atentos a nuestra participación, y así vamos a seguir con las 10 siguientes para que todos sepan el orden de participación que nos va a corresponder. Tenemos como primer ponente a Miguel Adrián Rojas, no sé si se encuentra en la sala. Miguel Adrián Rojas, el abandono escolar en la educación secundaria. Bueno, Miguel Adrián no se encuentra en la mesa. Seguimos con Juan Carlos López de Sonora, con un texto que se llama La necesidad de crear planes y programas educativos a los centros de atención múltiple. Juan Carlos López tampoco se encuentra. César Delgado de Chihuahua, certificación del Consejo Técnico Escolar con base en los resultados reales
de atención a alumnos con necesidades educativas especiales. ¿César Delgado? Ok, bueno, entonces será nuestro primer ponente. Luego sigue Sonia Soto. Sonia Soto, ¿cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? Con Sonia. No está Sonia. Ok. Continuamos con Rosario Aurora Santiesteban. Rosario Aurora Santiesteban. Educar con calidad, escuela y familia. Poco está. Rosario Santiesteban. Seguimos con José López Loya. José López Loya no se encuentra. Elizabeth Pando. Elizabeth Pando tampoco la encontramos. Julio César Mannings Ochoa. Julio César Mannings Ochoa. Evaluación inclusiva por competencias. Sigue Liliana Quesada. Liliana Quesada, la propuesta curricular adaptada como herramienta para la inclusión y la equidad. Ok. Josefina Salas, también de Chihuahua, la escuela inclusiva, una necesidad actual, tampoco está. Sí, les comentamos que hubo unas sustituciones, entonces por eso hay algunos cambios. Marco Antonio Martínez, ¿cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? Marco Antonio Martínez no se encuentra. Mariselva Cano. Mariselva Cano, si se encuentra, será nuestra segunda ponente en el orden. Ok. Continúa. ¿Dónde está? ¿Mande? Sigue Liliana Elena Martínez y Martínez. Liliana Elena Martínez y Martínez. Nos encuentra Liliana Elena Martínez y Martínez. La incorporación a la escuela con capacidades diferentes, a la escuela de estudiantes con capacidades diferentes. Nos encuentra. Sigue Alfredo Nodal Hernández. ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? Alfredo Nodal Hernández, de Chihuahua. Se encuentra. Rita Guadalupe Arzola. Rita Guadalupe Arzola. La inclusión educativa, un modelo de equidad. Rita Arzola. No la encuentro. ¿Sí está, Rita? No. Amalio Arcos Mayo, del estado de Chiapas. Tampoco se encuentra. Del estado de Sonora, Álvaro Córdoba. Álvaro Córdoba será nuestro tercer ponente en el orden. Las terapias alternativas como parte complementaria del modelo educativo. Sigue Hugo Enrique Aguilar, del estado de Chihuahua. Hugo Enrique Aguilar no se encuentra. Zulema Bejar Ramos. Zulema Bejar Ramos tampoco se encuentra. Seguimos con Eduardo Nájera. Eduardo Nájera. Educación intercultural. Una educación democrática de y para todos. Eduardo Nájera
Ok, seguimos con Fernando Sandoval. Fernando Sandoval, una escuela para abrir las alas. Ok. Mayra Cecilia Chávez. Ok. Será nuestra cuarta ponente en el orden, el derecho de todo individuo a una educación inclusiva. Sigue José López. José López Loya. Atención personalizada para alumnos de educación básica. Ok. Fernando Israel Ponce. Fernando Israel Ponce. Jaime Manuel Mina. Jaime Manuel Mina. Educación prospectiva para un futuro sostenible. Gregorio Sánchez. Maestro Gregorio del estado de Michoacán. Cambiemos la escuela hoy y tengamos una escuela nueva mañana. Será nuestro quinto ponente. Dice Pilar Álvaro Estupiñán. Es un ok, hay una sustitución. Raúl Humberto Corral. Raúl Humberto Corral Lara. Claudia Isabel de Luna Galván. Claudia será nuestra sexta ponente. La incorporación a la escuela de estudiantes con capacidades diferentes. María del Pilar Sáenz. María del Pilar Sáenz. Ok. Jesús Arnulfo Carmona. Jesús Arnulfo Cardona del estado de Chihuahua. Araceli Romero. Araceli Romero. Ahí está. Susana Magaña. Susana Magaña. Ok. Fernanda Alicia Aragón. Fernanda Alicia Aragón, del estado de Sonora. Arlén Ramírez. Ok, Arlén Ramírez será nuestra séptima ponente. Se llama Desarrollo de competencias en la educación para jóvenes y adultos. Su ponencia, correcto. Luis Álvaro Ordóñez. Ok, del Distrito Federal. Y su participación tiene como título ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? Ok, es el tema genérico, perfecto. Octavo ponente, sigue Miguel Adrián Rojas. Miguel Adrián Rojas. Ok, perfecto. Entonces, empezamos con… Soy la maestra Mariselva Cano Ibarra, originaria de Sinaloa, pero viviendo mucho tiempo en el estado de Chihuahua y ahora orgullosamente representándolo. Me envía el CENTE, pero antes de que lo sienta como que me envía, vengo con mucho orgullo a representar a mi estado y sobre todo a representar a mi casa, la casa que me da esta oportunidad, Sindicato Nacional de Trabajadores, la sección 42 del estado de Chihuahua. Gracias. El subtema que yo tomé es una tarea cotidiana de las escuelas, impedir el abandono escolar. Como diagnóstico, considero yo que la escuela, que la educación en nuestro país, hoy en día se encuentra transitando entre objetivos por cumplir. No hace mucho tiempo, las prioridades eran alfabetizar, la cobertura sin distingo de características y sobre todo sin distingo de necesidades, que permitiera la inclusión educativa para todos los grupos de la población. Si bien es cierto, hemos avanzado en el cumplimiento de cada uno de estos y otros objetivos sexenales. También es cierto
que las sociedades del conocimiento que hoy pretenden estar a la vanguardia y en competencia en la aldea mundial, perdón, se acaba, esto no es fácil, se me acaba el aire, perdón. En esta vanguardia, perdón, hoy presente en esta vanguardia y en competencia en la aldea mundial, deben ser cada día más congruentes, primero con las necesidades apremiantes de las sociedades que representan y dirigen, para luego estar preparadas para el transitar internacional o cumplimiento de las recomendaciones y resultados de la OCDE y demás organismos. El artículo 3 constitucional de nuestro país establece la educación pública, laica y obligatoria, y desde febrero del 2013 establece que debe ser una educación de calidad, según el programa sectorial. Y esto presupone que permitiría mejores posibilidades a nuestro país. Es por ello que el sistema educativo mexicano tiene un reto fundamental, el cual estriba en no solo tener cubierta la educación básica, sino también obtener resultados de calidad, que le den a los mexicanos la garantía para el desarrollo integral, ya que solo así se contarán con las bases para la convivencia pacífica, respetuosa y además una sociedad más justa y próspera, capaz de formar con suficiencia a los ciudadanos de la sociedad democrática que este México requiere. Una educación básica que alcance a todos, sin distingo de ningún tipo, con énfasis en la atención a los más desprotegidos, por razones étnicas, de pobreza, de discapacidad o de otro. En síntesis, una educación inclusiva. La tarea de construir la educación en nuestro país que requiere es colectiva, democrática, plural y nada fácil. Pero difícilmente se podrán cumplir estos estándares recomendados si tomamos en cuenta que no se aplica el presupuesto del Producto Interno Bruto a la educación suficientemente. Si las condiciones de pobreza que siguen afectando a una gran parte de la población es innumerable. Si desde 1990 hasta el 2013 la cobertura ha bajado del 110.8% al 109.3%, si los resultados de PISA colocan a nuestro país en el lugar 53 de un total de 65, si la OCDE reporta que ocupamos el último lugar entre los 34 países evaluados, si de acuerdo al Instituto Nacional de Evaluación, el 32% de nuestros alumnos de 15 años presentan bajo desempeño correspondiente al nivel número 1. Además, se reconoce que en conjunto los resultados de México en PISA no han cambiado significativamente entre los años 2000 a 2012. Es por todo eso, y para avanzar con esta ponencia, quiero decirles que por ningún motivo, ningún niño debe ser excluido de la educación. Este es un derecho humano inalienable. Por lo tanto, la educación básica debe ser inclusiva. La escuela debe prepararse y rediseñar cada una de sus acciones para dar cabida a todos. Por lo tanto, propongo defender el derecho a la educación pública de calidad con base en los principios constitucionales y demás ordenamientos, como una opción para elevar el nivel de vida de los menores. También que estos proyectos sean y que vayan más allá de esta organización sectorial, tratos sexenales, para que se garantice la continuidad de estas acciones. 2. Crear el servicio de pedagogía en cada una de las escuelas básicas para la atención en casos específicos, para fortalecer el programa de atención institucional para los alumnos con necesidades educativas especiales o aptitudes sobresalientes, garantizando los recursos humanos y económicos para su operación, así como el diseño y adaptación de la infraestructura educativa. 3. Trazar y poner en marcha un expediente digital del alumnado del país, además de establecer como norma que los grupos no excedan de 25 alumnos con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje. Que la currícula de las escuelas formadoras se enfoquen en atender de forma prioritaria la inclusión y la equidad y que además se lleve a cabo la capacitación específica para docentes en servicio que atienden a la población con necesidades educativas especiales. Actualizar al docente en el diseño de una planeación que favorezca ambientes de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de grupo y los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Diseñar las herramientas y criterios específicos de evaluación e intervención para implementar con alumnos que presenten necesidades educativas especiales. Por último, legislar para garantizar que los padres de familia den atención, apoyo
y seguimiento a sus hijos con necesidades educativas especiales, discapacidad física y sobresalientes a través de talleres, sugerencias pedagógicas y becas. Es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Mariselva de Chihuahua. Vamos a aprovechar que regresó el ciudadano Julio César Mannings y lo vamos a incorporar de acuerdo al orden de la lista que teníamos previamente registrada. Julio César Mannings, por favor, nombre, origen y muchas gracias por tu participación. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Mi nombre, Julio César Mannings Ochoa, vengo del estado de Chihuahua, en representación de la sección 42 del CENTE, también orgullosamente. El tema que vengo a compartir con ustedes y que tiene que ver con la inclusión educativa, un tema del que acabamos de escuchar a unos ponentes hace un momento, algunos puntos y aspectos importantes que mencionan. El tema de mi ponencia es evaluación inclusiva por competencias. La evaluación de las personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aptitudes sobresalientes y o talentos específicos se ha venido dando con una serie de barreras de diferentes tipos, barreras de conocimiento, de actitud, prácticas, entre otras, ¿no? Que esto han venido a limitar o a segregar un tanto a esta población con necesidades educativas especiales, porque de ninguna manera esta evaluación que se aplica en las escuelas, en los planteles, en las aulas, pues es una respuesta educativa para esta población en esa condición de discapacidad o de aptitudes sobresalientes. El Plan de Desarrollo Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona en su objetivo garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Uno de sus objetivos es asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Entre unas de sus estrategias que menciona este plan es impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos. Otra más es de las estrategias, la 3.5 específicamente, se deriva de líneas de acción relacionadas con la evaluación y es lo que trae a este tema del cual yo les estoy hablando en este momento. Una de esas estrategias es actualizar en el marco regulatorio con un enfoque para la inclusión en todos los niveles educativos, alentar y promover modelos y prácticas escolares que permitan la inclusión en todos los niveles educativos, promover acciones para detectar y atender adecuadamente a alumnos y alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes, otorgar apoyos a personas con discapacidad que los habiliten para continuar sus estudios durante el trayecto educativo. Por eso, compañeros, es importante que se evalúe al alumno en relación a su propio proceso de aprendizaje y que la calificación numérica que se asigne sea en relación a las adecuaciones realizadas utilizando técnicas e instrumentos diversificados, dependiendo el alumno, dependiendo la adecuación, dependiendo la propuesta que se trabaja con él. En esa relación debe ir esa evaluación adecuada también para ver si realmente hay o no hay cambios significativos en su proceso de aprendizaje. De ahí la importancia del giro hacia una evaluación formativa e inclusiva por competencias en la cual se debe conceptualizar indicadores de logro, por lo que las competencias se desglosan en sus elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora bien, dentro de las finalidades de la evaluación se destaca lo siguiente: la evaluación debe reflejar la diversidad de contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales, no únicamente evaluar a uno de ellos, sino a cada uno de ellos. Y hoy en día se le da peso únicamente a uno
de ellos, ¿sí? Sin importar los otros, y regularmente para la población en situación de vulnerabilidad, aquellos asociados a alguna discapacidad, aptitud sobresaliente, pues los dejan en gran desventaja. Por lo que al hablar de la evaluación por competencias y evaluación inclusiva es importante realizar observaciones participantes donde se incluya a los alumnos en situaciones didácticas específicas donde tengan que poner en juego los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, la evaluación debe incluir momentos y situaciones e instrumentos diversificados. Mi propuesta es el reto de cómo coadyuvar a establecer los puentes de aprendizaje para lograr oportunidades reales y una continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria para las niñas, los niños, jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aptitudes sobresalientes. ¿Cómo encontrar ese puente? Yo creo que la evaluación, convirtiéndola a una evaluación incluyente, a una evaluación inclusiva, vamos a lograr que este puente se pueda llevar a cabo, ¿sí? Se pueda lograr para que podamos encontrar esa articulación entre los niveles educativos y que la población con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aptitud sobresaliente, se vea favorecida, al igual que el resto de los compañeros. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Julio César Manins, hablándonos del tema de la evaluación. Continuamos con Marco Antonio Martínez Carmona. Antonio Martínez Carmona, si no estoy mal, si estaba en la lista, si estaba Álvaro. Ok. Seguimos entonces con Álvaro Córdoba Mendoza. Terapias alternativas como parte complementaria del modelo educativo para garantizar la calidad educativa. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Mi nombre es el profesor Álvaro Córdoba, de la sección 54 del CENTE en Sonora. Y sí, la ponencia la titulo Terapias y apoyos alternativos como parte complementaria para el modelo educativo para garantizar la calidad educativa. En la actualidad, voy a obviar algunos datos estadísticos con los cuales justifico la propuesta y comento propuesta para optimizar el tiempo. Para cumplir la promesa de una sociedad realmente inclusiva que respeta los derechos de las niñas y los niños con discapacidad, debemos incluirlos en iniciativas que cambien las percepciones de la sociedad. Este es un comentario que hizo la representante de la UNICEF aquí en México, Isabel Crowley. En la actualidad, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Internacional, promovida en México a finales de 2001 y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país en el 2008. También debemos de tener en cuenta que la concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas al dejar el enfoque médico-biológico en el que las enfermedades o deficiencias corporales juegan un papel central para lograr una visión más integral y contextual, donde la discapacidad es el resultado de la interacción de múltiples factores, tanto de orden médico-biológico como contextuales, es decir, las características del entorno físico, social, cultural, personal, familiar, etc. En otras palabras, una persona con discapacidad no solo es aquella que presenta una determinada deficiencia física o enfermedad, sino la que, dado un estado de salud o características del entorno, es decir, físicas como de actitudes, ven afectada su capacidad para realizar actividades cotidianas. Este cambio conceptual se expresa claramente en la publicación del año 2001
En la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, mejor conocida como CIF, por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual busca catalogar de forma exhaustiva la diversidad de aspectos que afectan el funcionamiento del ser humano, deficiencias en funciones y estructuras corporales, dificultades para realizar actividades y participar en la sociedad y barreras del entorno físico y social. Es importante mencionar que recientemente la OMS ha publicado una actualización de la CIF en la que incluye diversos aspectos relacionados con la población infantil y adolescente. Tales transformaciones conceptuales también traen consigo cambios importantes en todos los ámbitos de atención o abordaje de la discapacidad. Sabemos que el modelo actual que atiende a los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, se ha visto rebasada no solo por la demanda de atención, sino también en la calidad y atención que responda al desarrollo de las habilidades que permitan al alumno con necesidades educativas especiales tener mayores oportunidades para la inclusión social y la vida independiente. El modelo de atención basado en las instancias como son los centros de atención múltiple, CAM, o unidades de servicio de apoyo a la educación regular, USAER, han sido insuficientes tanto en sus resultados cuantitativos como cualitativos. Lo anterior derivado de la limitación en los recursos aplicados a los programas de educación especial y al tiempo en que los alumnos permanecen en el aula donde no es suficiente para los alumnos regulares, pues esta falta de atención se acentúa aún más en los niños y niñas que requieren atención especializadas con recursos diferentes en tiempos diferentes. Es aquí donde el concepto de equidad toma relevancia al proveer los recursos necesarios para alcanzar la calidad de todos, puesto que las necesidades educativas de estos alumnos son mayores que los alumnos regulares. Es a partir de aquí donde nuestra propuesta nace de atender con calidad y equidad a alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. La propuesta en sí es separar alumnos con necesidades educativas que tienen que ver con acceso a la información y al conocimiento, y aquí entran dos grandes grupos, alumnos sordos y alumnos ciegos, que requieren de apoyos para tener ese acceso al conocimiento y a la información. En el caso de alumnos ciegos, pues todo lo que tiene que ver con la tecnología para sustituir tanto la lectura y escritura. Y en el caso de los alumnos sordos, el uso de su principal herramienta de comunicación, como lo es la lengua de señas mexicana. Y donde la propuesta es focalizar la atención a estos alumnos más allá de la diversificación de discapacidades que tiene el CAM o la USAER, donde es desgastante para un solo maestro de apoyo atender a tanta diversidad, cuando los niños con este tipo de discapacidad requieren de un mayor estímulos en cuanto al conocimiento y la información. Y en cuanto a los alumnos que requieren más de atención, de rehabilitación o habilitación y estímulo de sus facultades, las terapias alternativas aquí juegan un papel muy importante porque se ven rebasadas por el modelo. Y compartir que en Sonora hemos tratado o hemos creado un modelo a través de un centro de equinoterapia que se complementa con la educación que imparte el gobierno, y es un complemento muy importante donde hemos visto grandes avances y resultados, donde se atienden a niños principalmente con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, discapacidades que tienen otro tipo de necesidades. Gracias. Muchas gracias, profesor Álvaro. Muy interesante el tema de las terapias alternativas, específicamente la equinoterapia. Ahora continuaremos con Mayra Cecilia Chávez. Mayra tiene una
ponencia, bueno, tiene el tema general de la mesa y viene del estado de Chihuahua. Mayra, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, buenas tardes. Pues estoy aquí presente porque traigo la encomienda de hacer llegar a todos los actores de la sociedad, a todos los miembros de la sociedad, el sentir de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente de la sección 8. La propuesta que les tengo pues surge de las necesidades que encontramos diariamente en nuestra práctica educativa. Represento a mis compañeros maestros, represento la voz de cada uno de los miembros que están en un aula, trabajando con niños con diferentes necesidades educativas especiales, con diferentes discapacidades, con talentos específicos y, ¿por qué no decirlo, verdad?, con diferentes problemas emocionales, afectivos y de todo tipo. Básicamente, pues tenemos un país en donde la Constitución mexicana nos señala pues que todo individuo tiene derecho a la educación, ¿verdad? También nos dice la Ley General de Educación en el artículo 32 que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho de la educación, a la educación de calidad de cada individuo, a una mayor equidad educativa, así como el logro efectivo de oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos. De la misma manera, pues se refuerza esto con un artículo, el artículo 33, fracción 4 bis, que señala que las autoridades educativas deberán fortalecer la educación especial, la educación inicial e incluyendo personas con discapacidad. Pues como podemos ver, México tiene un marco legal, ¿verdad?, para una educación inclusiva y equitativa. Sin embargo, pues encontramos que se dista un poco de lo que nos marca los ideales en cuestiones legales a lo que se vive en la realidad. ¿Por qué? Pues porque dentro del aula, dentro de las aulas, dentro de las escuelas, contamos con necesidades básicas de infraestructura, de equipamiento, necesidades como recursos didácticos específicos para trabajar ciertas necesidades educativas. Además de eso, se cuenta con una deficiente capacitación para docentes con respecto a necesidades educativas especiales, específicas, ¿sí? Yo creo que sería importante rescatar pues que es necesario un enorme trabajo, un enorme esfuerzo por parte de nuestras autoridades educativas y gubernamentales para que realmente se pueda lograr una educación inclusiva, incluyente, equitativa, porque entonces tendrían que generarse pues políticas que fueran congruentes con esto. Comento esto por lo siguiente, pues en el año del 2007 aproximadamente, Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social crea un programa para apoyar a las madres de familia que están solteras, que son madres trabajadoras y que no encuentran dónde dejar a sus hijos. Resulta que se crea el programa de estancias infantiles, ¿verdad? Y llego hasta aquí porque dice una de las metas del Plan Sectorial de Educación es lograr abatir el rezago educativo también. Ahorita hilamos todo esto, ¿sí? Un poquito aparte cada cosa. Pero resulta de que se crea, bueno, una de las metas es llegar a eso. Sin embargo, la Secretaría pues crea estas estancias infantiles y Secretaría de Educación Pública señala abatir rezago educativo. Secretaría de Desarrollo Social crea sus estancias y posteriormente gira indicaciones de prohibición de traslado de niños de 3 a 5 años a los centros de trabajo, centros escolares. Entonces es aquí donde yo encuentro esa incongruencia entre los ideales de la educación pública
incongruencia entre Secretaría de Educación Pública básicamente y Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que es importante que exista esa vinculación, que exista esa comunicación entre secretarías, porque se viene a afectar a grupos vulnerables, niños de 3 a 5 años. ¿Qué va a hacer mamá? Yo lo dejo en guardería porque tengo que trabajar. Pero, ¿quién me garantiza si en guardería va a recibir educación? Si me están girando de mis autoridades superiores, me están girando una negativa, una orden de negativa de traslado. Entonces ahí, por un lado, queremos abatir el rezago educativo, pero por otra, contribuimos a ese rezago. ¿Sí? Bueno, por lo expuesto así anteriormente, pues propongo que las políticas que se generen al interior de las secretarías de gobierno sean congruentes para tener mínimas afectaciones a las poblaciones más vulnerables y, por el contrario, redunden en beneficios para nuestros niños. Otra alternativa que se recomienda es que se amplíen los ámbitos de competencia a las operadoras de estancias infantiles para que pueda darse un traslado seguro de los infantes a los centros de trabajo. Es necesario que exista vigilancia y capacitación a las personas que operan programas de estancias infantiles con la finalidad de que no confundan sus funciones con las funciones de un profesional de la educación. En el caso de la atención a niños con discapacidad, niños con necesidades educativas especiales, propongo que una vez obtenida la matrícula escolar, se arrojaran los resultados de los niños que se tendrán que atender con respecto a necesidades educativas especiales. Una vez obtenida esa matrícula y la estadística vaya de esos niños, se diseñen los cursos pertinentes para atender, para capacitar a los docentes para que los puedan atender de manera adecuada. También se propone establecer en cada centro escolar las condiciones mínimas necesarias para atender a los niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad y que puedan desplazarse dentro de un plantel sin dificultad alguna. Llámese rampas, acondicionamientos sanitarios, materiales didácticos, todo lo que sea necesario para que tengan un buen desempeño de la escuela. Es necesario también que cada centro de trabajo cuente con un profesor de apoyo de USAER para atender las necesidades específicas que se presenten dentro de cada ciclo escolar. Algo muy importante que dejaba un poquito de lado, ya no puedo decirlo, bueno, al cabo ya lo dijeron ahorita en la segunda conferencia, los niños indígenas. Gracias. Mayra, muchísimas gracias, muy interesante el tema de la congruencia tanto con las leyes, la realidad y la articulación institucional. Muchas gracias. Sí les pedimos, les reiteramos el tiempo, el cuidado con el tiempo. Los que siguen, por favor, traten de preparar y resaltar las ideas como más importantes que quieran que queden en el público para que no nos atrasemos un poquillo más. Sigue Gregorio Sánchez de Michoacán. Cambiemos la escuela hoy y tengamos una escuela nueva mañana. Gregorio, muchísimas gracias por tu participación, tu ponencia. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Sánchez Oropesa y represento al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL. Para nadie es desconocido que el cambio en las escuelas es una necesidad urgente e insoslayable. Alrededor de esta idea existe cierto consenso de la urgencia de ir construyendo una nueva cultura organizacional en la que se trabaje según una estrategia de detección y previsión de problemas sustentada en la posibilidad de avanzar en el desarrollo de nuevos procesos de gestión escolar y de corte educativo áulico para los niños, jóvenes y adultos
lo cual implica considerar de entrada los siguientes aspectos. Los miembros de la organización constituyen las principales fuerzas de cambio y de progreso, es decir, estamos hablando de los alumnos, los profesores, los directivos, los padres de familia, el personal administrativo. Es fundamental que los equipos directivos sean capaces de detectar las fortalezas y debilidades de la institución. Es de suma importancia generar la motivación, así como el sentido de pertenencia y de confianza que promuevan la responsabilidad y compromiso en la escuela. Es preciso también construir un sentido más compartido del futuro institucional, esto es, ir construyendo una visión colectiva, generando oportunidades para crear y aprender, y por último, es necesario tener claro qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no. Estas consideraciones implican un compromiso en todos los sentidos con la mejora de la formación que la escuela brinda a los alumnos. Asimismo, la mejora institucional supone un puente de enlace en el tiempo en donde se puedan unir el pasado, el presente y el futuro. Desde la perspectiva de los equipos directivos, implica también la conjunción de por lo menos 3 elementos básicos: el liderazgo educativo, que impulsa y sostiene el proceso; el proyecto escolar, es decir, la visión, asumido que constituye el eje vertebrador de las acciones; y por último, el desarrollo de una cultura colaborativa institucional que involucra al conjunto de los actores en los fines del proyecto. Esta última supone apostar por la colegialidad de los docentes mediante la creación de un clima escolar que fomente el trabajo compartido y respetuoso de los valores y principios que ha de seguir la escuela como contexto básico del desarrollo profesional. En este marco, la profesionalización de los docentes es otra de las cuestiones clave y de mayor peso que debe ser considerada en las actuales reformas y transformaciones. Es sabido que el trabajo colaborativo docente se ha constituido en una importante estrategia a la que se le ha apostado buena parte del éxito del trabajo docente y por ende de la calidad educativa, particularmente en educación básica. Sin embargo, es también frecuente escuchar por parte de los docentes que su trabajo se realiza las más de las veces de manera aislada y sin coordinación con sus colegas. En ese sentido, para introducir mejoras en las escuelas, es necesario revisar las estrategias de trabajo de los docentes. Sin embargo, aunque esta es una condición necesaria, lo sabemos, no es suficiente. Por ello, es necesario, y aquí planteo tres planteamientos a manera de propuesta, es necesario ampliar la concepción de resultados o logros de los alumnos, calidad de vida escolar y más aprendizajes para todos hasta alcanzar la excelencia de los aprendizajes. Segundo, centrar la innovación en la mejora de las prácticas institucionales, es decir, los procesos de gestión y de los equipos directivos de aula, etc. Y por último, promover de forma permanente la capacidad interna de cambio de cada escuela, el fortalecimiento del aprendizaje institucional, la promoción de una cultura de trabajo colaborativa, profundización de la capacidad institucional para identificar problemas y construir alternativas de solución, así como incentivar modalidades de trabajo en y con proyectos institucionales específicos. En conclusión, desde esos diferentes enfoques, todo cambio que apunte a la mejora de la escuela deberá buscar fortalecer a la propia institución organizacionalmente para que pueda ampliarse su capacidad de resolver con mayor autonomía todos sus problemas. Muchas gracias. Gregorio Sánchez de Michoacán nos habló de la escuela como organización y de la mejora de ella desde diferentes enfoques, lo cual le parece muy válido. Sigue Claudia Isabel de Luna Albán, la incorporación a la escuela de estudiantes con capacidades diferentes de Chihuahua. Gracias, Claudia. Buenas tardes, compañeros maestros. Mi nombre es Claudia de Luna. Soy docente frente a grupo en la ciudad de Chihuahua. Y como docente frente a grupo, pues mi propuesta viene un poco más concreta. El título de mi propuesta es Estrategias inclusivas para la atención de niños discapacitados en la escuela regular. Y está fundamentada en el hecho de que desde hace más de 20 años nuestro sistema educativo nacional ha sentado las bases. Primero, en el 92, como lo decían ahorita en la conferencia, para la integración, y posteriormente se manejó el concepto de inclusión educativa.
para señalar la necesidad que se tenía de incluir a los niños con discapacidad en las aulas regulares. Esta propuesta tiene como propósito insertar o facilitar la inserción de los niños discapacitados a la dinámica escolar. Se basa en el artículo 3º constitucional, en el 7º de la Declaración Mundial de los Derechos del Niño y en el 41 de la Ley General de Educación, en donde se establece que cualquier niño, independientemente de sus características, tiene derecho a recibir una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, pero también de convivencia social. Y nace esta propuesta a raíz de una experiencia que se tuvo en Ciudad Juárez con un niño sordo, en donde se determinó que no estaba preparada para atenderlo, pero también se asumió un compromiso muy fuerte porque esa situación no volviera a pasar. Entonces, mi propuesta está fundamentada en 3 acciones. No sé si la maestra pueda ponerme las diapositivas. ¿Sí, se puede? Sí. Por favor. Me voy a mover un poquito más para adelante para poder tener mejor visión. Miren, como les decía, la propuesta es muy específica. Son 3 acciones que los maestros que estamos frente a grupo, que los maestros que tenemos a esos niños en las aulas, queremos lograr. Mucho se puede decir en el papel, mucho se puede decir la teoría pedagógica, pero vamos a ver qué se dice ya nosotros que lo vivimos en las aulas, qué se dice en la práctica educativa. La siguiente, maestra, eso ya lo abordamos. Bueno, la primera de las estrategias que los maestros frente a grupo venimos a proponer es la capacitación docente. Si quiere darle a todas, maestro, yo los voy explicando. La capacitación docente, pero basado en un censo. Nosotros hemos vivido 2 censos en los últimos años, el del INEGI y el escolar que nos acaban de hacer a nosotros en las aulas. Con eso se tienen elementos suficientes para saber cuáles son las discapacidades por estado. El gobierno lo tiene la información ya ahí. ¿Para qué? Utilícela. ¿De qué manera? Bueno, básese en la ayuda de algunas intérpretes como la que teníamos ahorita aquí. Que esas intérpretes sean las que nos capaciten a los maestros. Yo no dudo de la capacidad de muchos de nosotros que queremos con toda la intención ir a impartir un curso de señas, ir a impartir un curso de cómo tratar a los autistas, pero generalmente eso sale de nuestro alcance. No somos terapeutas, no tenemos elementos clínicos para poder intentarlo. La primera propuesta es, en coordinación con alguna de esas instituciones, si se puede regresar un poquito al anterior, en coordinación capacita a quienes, a maestros en formación y a maestros en servicio. A maestros en formación, ¿cómo? Interactuando más en prácticas de comunidades discapacitadas, priorizando aquellas que tengan mayor porcentaje en mi estado, y que sean los alumnos en las escuelas normales quienes se enfrenten a los discapacitados, no que sea ya el maestro en grupo, porque eso hace que se redoble el esfuerzo, que sea desde las escuelas de formación donde tengan el acceso y que sean talleres diplomados asesorados por especialistas y que sea para todas las asignaturas, no solo en la educación especial. ¿Por qué? Porque en las escuelas a veces no tenemos USAER y el maestro de grupo es el que se enfrenta todo el año con ellos y porque el maestro de USAER es auxiliar, mientras que la responsabilidad recae en nosotros. En cuanto a los maestros en servicio, pues basado en la información de estos mismos censos, vamos a través de nuestra instancia, que es el Centro de Maestros, a gestionar estos talleres para que se impartan de manera gratuita y que no sea el maestro quien tiene que desembolsar un alto costo que a veces no tiene para poderlos ir a tomar. Ok, maestra, si gusta la siguiente. Ok, la segunda sería, ya una vez que el maestro está capacitado, vamos a multiplicar lo que aprendió. ¿En dónde? En sus colectivos escolares. ¿De qué manera? En las reuniones de consejo técnico. ¿Cuándo? En la mejora, en el plan de mejora. Ahí tenemos los elementos y ahí tenemos también el tiempo para que el maestro multiplique eso que ya aprendió. Ojo, después que lo comparte con sus compañeros, el compañero se da la tarea de multiplicarlo con sus padres. ¿Cuándo? En las reuniones de padres de familia bimestrales. ¿De qué manera? Todo lo que aprendió en la reunión de consejo técnico viene y lo comparte con sus maestros y después con sus alumnos. ¿Cuándo?
en una actividad permanente, donde en su trabajo, en su plan de trabajo anual. Es algo que se puede llevar a cabo porque son documentos que ya tenemos, son espacios y son documentos que ya manejamos. Solo le falta empezar a implementarlo. Maestra, por favor. La tercera, propongo, y a lo mejor es una idea un poco fuera o ambiciosa, pero lo va a proponer. Para eso son estos espacios. Promover temporalmente el uso de un software. Nosotros tenemos, los que hemos tenido la oportunidad de tener a niños discapacitados, hay softwares chilenos para sordos, sueñaletras, robobraille, scouts, están a la disposición en redes sociales de forma gratuita. El maestro no lo sabe. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué un software chileno? ¿Por qué no crear el propio? Tenemos nosotros ya la experiencia de un país hermano. La experiencia de un país hermano, entonces, bueno, convoquemos programadores, caricaturistas, logopedas, vamos a llevarlos a vivir la experiencia chilena. ¿Para qué? Para que ellos vengan de regreso con todas las herramientas necesarias para crear nuestro propio software. Los maestros en la actualidad, los que estamos frente a grupo, no queremos que nos den un material ya hecho. Queremos las herramientas para nosotros poder realizarlo con todas las características que tengan nuestros niños. Por eso es que queremos esto. ¿Cómo se puede hacer una página web mexicana que la administre la SEP, donde el maestro pueda descargar las herramientas que le permitan elaborar sus materiales para sus alumnos discapacitados? Si quiere tener un mayor control estadístico, contrólelo por RFC. Entonces, son cuestiones, si me permite, maestra, son cuestiones reales, ya se están haciendo en países hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no abordarlo en nuestro país? Concluyo. Quizás como maestros no podemos garantizar el éxito de un alumno discapacitado, pero tampoco podemos negarle el derecho a intentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Muy interesante la propuesta concreta, específica, desde un centro de trabajo. Continuamos con Arlén Ramírez. Arlén Ramírez, del Distrito Federal. Muchas gracias, Arlén, por tu participación. El micrófono es tuyo, adelante. Gracias, buenos días. Mi nombre es Arlén Ramírez Uresti, vengo del Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el enfoque del tema que queremos compartir con ustedes esta mañana pues es el desarrollo de competencias como un componente indispensable en los programas de educación para jóvenes y adultos, cosa que hasta este momento está contemplado quizá en un ámbito muy general, pero no en las especificaciones o en la práctica, sobre todo en la parte de formadores y asesores educativos. Cuando hablamos de competencias para adultos, no tenemos un referente claro como PISA, ¿no? Que todos conocen. PISA, la evaluación internacional para las competencias de educación básica. Y recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó el resultado de la primera evaluación de competencias y habilidades en jóvenes y adultos. En una muestra de 7 países, la OCDE mide a través del PIAC, ¿no? PIAAC, los resultados de las 4 competencias más importantes que debe tener todo programa de educación para jóvenes y adultos. Estas competencias, cabe resaltar, son por supuesto muy compartidas con las que nosotros desarrollamos o ustedes desarrollan como docentes de educación básica, ¿no? Dentro de un salón de clases, competencia lectora, lógico-matemática, con la diferencia quizá de que estas son aplicadas a oficios y a la profesionalización de estos oficios. Partimos de la base, sobre todo a partir del modelo educativo para la vida y del trabajo del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que la persona joven y adulta, es decir, de 15 años en adelante, que no sabe leer y escribir o que está en rezago educativo, es decir, no ha terminado su primaria o su secundaria o no ha tenido ni siquiera la oportunidad de ingresar al proceso educativo formal, sabe y tiene saberes
que va recogiendo, ¿no?, por su propia experiencia, pero que no necesariamente son o validados o certificados, y que esa falta de reconocimiento es lo que en este momento hace carente, ¿no?, o deja un vacío en el esquema de competencias para los jóvenes y los adultos. ¿Qué pasaría? Imagínense si las cúpulas empresariales contaran con una rúbrica de evaluación como la que tenemos para los chicos, ¿no?, en primaria o en secundaria o hasta en preescolar, en el que nosotros pudiéramos evaluar qué grado de competencia tiene un adulto. Vamos a pensar un mesero, ¿no? Una persona que a lo mejor no tiene referencias, porque a lo mejor, si nos vamos un poco más dramáticamente, no es un mexicano migrante que trabaja en Estados Unidos, que no tiene su certificado de primaria y de secundaria, que todavía no se acerca a las más de 400 plazas comunitarias que tiene el instituto en Estados Unidos para atender a los mexicanos allá, y que quizá no sabe que puede acceder a un certificado, pero va y busca un trabajo. ¿Y qué sería mucho más fácil para el empleador? Pues quizá aplicarle una rúbrica de evaluación y decir, a ver, si eres mesero, entonces al menos debes saber A, qué es un menú, B, cómo ofrecer la carta o cómo disponer la mesa, cómo poner los servicios, cómo hacer una cuenta, cómo se pasa una tarjeta de crédito. Cosas que aprenden líricamente, no solamente los meseros, pero también los albañiles, los carpinteros, ¿no?, quienes no pasan por un proceso formal de educación. Las mega tendencias internacionales el día de hoy demandan, ya no necesitan, demandan un esquema de evaluación de competencias para jóvenes y adultos que abran las puertas a un mejor nivel de vida, pero también a mejores oportunidades de empleabilidad. Y que quizá el punto está en que nosotros, ¿no?, como parte importante de los procesos educativos, tendríamos que hacer una pausa, hacer estos instrumentos y generar desde la educación básica en niños, ¿no?, en jóvenes que quizás están terminando la secundaria, pudiéramos empezar a generar estos perfiles de egreso. Sabemos cómo deben entrar los niños al kinder o qué debe de tener un niño de preescolar para brincar a la primaria. Debe saber, ¿no?, el proceso de lectoescritura, ya debe de tener ciertos, ahora hacen operaciones básicas, no conocen los números, ¿no? En el caso de los jóvenes y de los adultos, ¿qué tendríamos que perfilar para que una persona que no ha pasado por un proceso formal pueda reconocer y certificar todo eso que sabe a través de procesos informales? La evaluación por competencias, que está plasmada en PIAC, en esta evaluación que les contaba de OCDE, ¿no?, que recientemente fue publicada, destaca importantemente a países que se van a sorprender. Estados Unidos, que todos pensamos, bueno, es un país muy desarrollado, es un país con amplia capacidad productiva, industrial. Bueno, de los 7 países que fueron muestreados, Estados Unidos quedó en 5º lugar en comprensión lectora, por ejemplo. La gente no sabe leer. Y quizás sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo, que es muy diferente. Un grave problema de nuestros mexicanos o nuestros connacionales en los Estados Unidos es que de repente les dicen, hay una jornada masiva para el otorgamiento de licencias de conducir, y van nuestros paisanos allá pensando en que, bueno, es por lo menos un documento de identificación. Llegan y no pueden pasar el examen porque no comprenden lo que están leyendo. ¿Cómo asegurarnos que los jóvenes y los adultos, no nada más en México el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos tiene la encomienda de alfabetizar, ¿no?, a más de 7 millones de mexicanos, atenderlos de rezago educativo, 2.2 de alfabetización, 2.2 de primaria y más de 3 millones de secundaria? El reto es enorme. ¿Cómo hacer entonces que una persona, ¿no?, que dice, bueno, ¿para qué voy a la escuela o para qué quiero el certificado de primaria y de secundaria si ya estoy trabajando? Ya sé leer, ya sé escribir. Bueno, quizá nos pueda ayudar la formalización de estos saberes no formales a través de un esquema de reconocimiento de competencias, que se pueda generar un mapeo a partir de los programas de educación o de estos modelos educativos que se ofrecen a nivel internacional. No todos los países del mundo, y eso es algo que debemos nosotros sentirnos muy, muy bien, tienen un modelo educativo para jóvenes y adultos específico, diferenciado de aquel que está en oferta para los niños. La educación básica de jóvenes y adultos debe evolucionar, no nada más en cuestión de cobertura, sino también de impacto en la generación y formalización de competencias. Si logramos que los 2 organismos certificadores de competencias en México, Conocer y Ceneval, vuelvan sus ojos a los jóvenes y a los adultos de este país, quizá buscaremos
un reconocimiento mucho más expedito de todas esas competencias. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos acaba de decir Arlene acerca del tema de la certificación de competencias para adultos. Se cruza con la migración, con los asuntos laborales. Muy interesante. Corresponde ahora a Luis Álvaro Ordóñez, del Distrito Federal. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Poco tengo ya que agregar a lo que bien dijo Arlene. Mi nombre es Luis Álvaro Ordóñez, vengo de la Ciudad de México y con una experiencia muy directa en tema de educación para adultos, jóvenes y adultos. El caso es que, bueno, pues nos encontramos en una situación muy difícil porque casi un tercio de la población, como ustedes saben, se encuentra en este indicador de rezago educativo en el que está incluido el analfabetismo, que tal vez es el rasgo más crudo de esta situación, de este flagelo social. Y el otro, que es también terrible, pues es el rezago que se está dando a nivel primaria y en el nivel secundaria, que está considerado en otros países como un punto fundamental de la enseñanza secundaria para dar el salto a un nuevo modelo de capacitación y de empleadores. Los empleadores también están poniendo el ojo sobre este importante asunto, que es que las gentes tengan este nivel para poder desarrollar un poco mejor sus capacidades de trabajo laborales, como bien decía Arlene. Esto además en cuestiones muy cercanas a todos ustedes, se sabe que pues lo más fundamental ahorita es crear estas posibilidades para este gran núcleo de población. Estamos hablando de 31.9 millones de mexicanos que están en rezago, porque a partir de que se les incluya, podremos como sociedad incorporarlos en cuestiones participativas y estructuras para un desarrollo incluyente, sensible y que tenga oportunidades también de fomentar los modelos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. La ciudadanía es otro punto muy importante, sin que la educación de estas personas no podrá darse el empleo, el desarrollo personal y la apertura intercultural. Diferentes estudios que voy a obviar ahorita, los que traigo preparados, hablan de la importancia del presupuesto y sin embargo creo que este ramo de la educación todavía necesita muchísimo recurso para poder salir adelante. Indiscutiblemente hay un informe que sí me gustaría que ustedes conocieran, que es el Panorama de la Educación 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que informa que en 2011 cerca de 61% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no estaban en la educación y 24.7% tampoco estaban empleados y tampoco estudiaban. Esto tiene a México en el tercer porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan en este grupo etario entre los países de la OCDE, después de Turquía con el 34.6% e Israel con el 27.6%. Creo que no me queda ya mucho tiempo, pero sí reiterar lo que decía hace un momento la maestra Arlene Ramírez, que pues en el INEA se está implementando muchísimo ahorita en este momento como un ingrediente adicional del modelo de educación para la vida y el trabajo, la asociación de la habilidad de la lectoescritura con las competencias laborales y con la capacitación para los desarrollos de trabajo. La educación de los adultos contendrá, además del desarrollo de habilidades y capacitación para esta formación laboral, la certificación de competencias laborales, de tal manera que el paso de los adultos por la educación básica no solo significará la adquisición de un acervo de conocimientos, sino de competencias básicas específicas
que les permitirán insertarse en el mundo del trabajo. No quiero dejar pasar, comentarles a todos ustedes, como dan de saber, que estamos próximos a iniciar una campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo, en el que tenemos por meta pues atender a 7.5 millones aproximadamente de personas que están en esta situación, y que pues esto nos va a permitir al término del actual gobierno federal estar por debajo de los índices de analfabetismo que son internacionalmente reconocidos, es decir, por abajo del 4%. No me resta sino agradecer su atención e invitarlos a que desde su trinchera, como maestros, como formadores, pues nos echen una mano en esta campaña, invitando a todas aquellas personas que ustedes conozcan y que tengan la posibilidad de incorporarlos a este esquema de alfabetización y de abatimiento del rezago educativo para poder cumplir con un compromiso histórico que tenemos con esta población. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente presentación y le pedimos a Edna Berenice con su presentación La corresponsabilidad social para una educación de calidad, inclusión y equitativa. Si pudieran ponerme las diapositivas, por favor. ¿Alguien me puede auxiliar? Ok. Primeramente, buenas tardes. Mi nombre es la maestra Edna Berenice Encerrado Saldaña. Vengo del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez. ¿Sí? Okay. Como punto principal, a mí me gustaría comentarles que esta presentación, esta ponencia, tiene una importante relevancia en nuestro trabajo. Hablo de nuestro porque pertenezco a un equipo regional de asesores y supervisores en Ciudad Juárez. Y para nosotros es importante decir, bueno, hemos estado trabajando por años, luchando, queriendo favorecer la inclusión. Y sin embargo, decimos, no se ha logrado. Los estudios nos dicen, todavía falta mucho camino. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Y entonces surge un estudio de investigación en una escuela primaria de la ciudad, donde trabajamos investigando a los maestros de grupo que tenían alumnos con discapacidad intelectual y a los padres de familia, con la intención de conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus expectativas y cómo encontrar los elementos que favorezcan realmente la inclusión desde esas voces de los actores. Por lo tanto, aquí lo importante es generar primeramente ambientes de inclusión para los alumnos, ¿sí? Lograr una actitud positiva en el niño, no nada más en el que tiene discapacidad, en todos los niños que conviven con los alumnos vulnerables, puesto que la inclusión es para todos. Tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Otra cosa es llegar a acuerdos en la terminología que usamos en nuestra comunidad educativa. A veces como maestros pensamos que todos hablamos el mismo lenguaje y no es cierto. Nuestros padres de familia se quedan fuera de ese entorno y aquí vuelvo a retomar lo importante que es trabajar en conjunto con ellos. ¿Para qué? Para identificar realmente cuáles son las condiciones indispensables de lograr una verdadera inclusión educativa y que no se quede nada más en el fundamento teórico y legal que muchos de nosotros ya conocemos y que algunos de mis compañeros han estado poniendo como antecedente. Entonces, la propuesta, o el problema, primero que nada, el problema al que nos enfrentamos es qué características debe tener un programa de capacitación para lograr la colaboración entre educación, ya sea regular, especial y los padres de familia, que favorezca la inclusión de los alumnos con discapacidad intelectual. En este caso me enfoco a esta discapacidad porque fue con quien se realizó el estudio. ¿Sí? Y la propuesta es… Okay.
implementar en las escuelas un programa de capacitación para el logro de la inclusión educativa dirigido tanto a los profesores como a los padres de familia. Es decir, trabajar en conjunto, no dejarlos fuera, con estrategias diversas que les permitan fortalecer su compromiso. Este compromiso hay que renovarlo en los dos ámbitos como un elemento fundamental para mejorar la educación, para que esta educación no solamente se oiga en los textos como educación de calidad, que sea una realidad. Y por lo tanto, se incluye un programa de 4 sesiones de trabajo, las cuales nos hablan de abordar la inclusión educativa, conocer sobre la discapacidad intelectual, arrancar el trabajo en conjunto con los padres, promoviendo el trabajo colaborativo. Sí. Aquí hay una nota muy importante que me gustaría hacer todavía aún más el énfasis. Este programa, como lo comenté, está adecuado para discapacidad intelectual, puesto que así fue la investigación. Sin embargo, no es único y exclusivo para ellos. Se puede hacer las adecuaciones y ajustes necesarios en la sesión 2, de acuerdo a la necesidad que tengamos dentro de las aulas o en las escuelas, con cualquier necesidad educativa, con cualquier problemática que se requiera abordar. La siguiente, por favor. Aquí hago… Ay, Dios. Disculpen que me mueva, pero es que esto lo agregué. Aquí, apenas si se alcanza a ver, me gustaría que todos conocieran que el programa no nada más está enfocado así general, que tiene actividades completamente definidas, con horarios, con objetivos, con estrategias. Cada sesión de trabajo aborda una jornada laboral y es importante que se pongan de acuerdo con los padres de familia para que sí sean inmersos en este programa. ¿Sí? ¿Qué vemos? Abordando la inclusión educativa. Pues es empezando a conocerse. Voy a trabajar contigo, papá, yo soy maestro, vamos a conocernos, no nada más te voy a ofertar información. Encuadre los temas y sesiones, tienen que conocer el compromiso y aceptar de decir, sí lo voy a vivir contigo. ¿Qué es la inclusión educativa? Vamos empezando con los términos, decíamos, todos en un mismo lenguaje. La inclusión es tarea de todos, no nada más es mía de maestro, asesor, supervisor, director, también es tuya, vamos a trabajar juntos, afrontando la responsabilidad de su participación para lograr la inclusión educativa. ¿Sí? Todo esto se ve en una sesión. La sesión 2, conociendo sobre la discapacidad intelectual, que es la que decía que se podía modificar, y habla de rescatar los conocimientos previos, conociendo sobre la discapacidad, trabajando la discapacidad y concluyendo lo aprendido. La sesión 3, arrancando el trabajo conjunto con los padres, compartiendo experiencias. Tengo un hijo con discapacidad intelectual, asesora a los padres de familia, tomando un punto muy importante que es el duelo, que muchas veces nadie lo toma en cuenta. Y la sesión 4, promoviendo el trabajo colaborativo, identificando las necesidades educativas especiales y las estrategias de atención. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en conjunto? Conociendo instrumentos de trabajo, vivenciando estrategias de trabajo y retomando el trabajo en conjunto. ¿Sí? Esto es realmente lo que necesitamos, aterrizar con cosas claras y concretas. La última nada más para cerrar. En resumidas cuentas, la educación inclusiva se logra acomodando las piezas mediante el trabajo colaborativo. De otra manera, no lo vamos a poder lograr. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante el trabajar todos en conjunto. Ahora le pedimos a Laura Elena Grijalva. ¿Cómo no? Y a todos los presentes les pedimos y les recordamos, si ya llenaron su cuestionario, nos los entreguen a la salida. Está nuestro coordinador de mesa, Julio, él está recogiendo los cuestionarios, por favor. Ya me la pusieron. Ya me la pusieron. Aquí. Sí, ahí está. Nada más para poder tener. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Elena Grijalva Cereceres y vengo del estado de Chihuahua. Mi participación versa sobre 2 cuestiones que se plantean en esta mesa de trabajo. ¿Cómo debe ser la escuela inclusiva y qué requiere para tener éxito? El marco legal, el marco normativo ya está dado.
Ya hay un Plan Nacional de Desarrollo donde dice específicamente que se propone un México con educación de calidad y un objetivo específico que habla de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. La siguiente, por favor. Asimismo, la siguiente, otra más, una más, otra más. Adelante. Adelante. Ahí. Asimismo, el Plan de Estudios de Educación Básica se ha desarrollado una política pública orientada a elevar la calidad y coloca en el centro del acto educativo al alumno y al logro del aprendizaje, de manera específica en el principio pedagógico 8, que a la letra dice, favorezcan la inclusión para atender a la diversidad. La siguiente, por favor. Es un hecho que aún persisten conceptualizaciones y prácticas erróneas donde la integración o inclusión se percibe tan solo como un movimiento que pretende incorporar a las escuelas regulares a aquellos alumnos que estaban fuera de ellos. La siguiente, la inclusión no tiene que ver solo con el acceso del alumno con discapacidad a la escuela regular, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. La inclusión no es un trabajo exclusivo de la educación especial, más bien propone que las escuelas regulares con o sin el apoyo de los servicios de educación especial se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo que pueden hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la escuela y en su comunidad. En la inclusión, el centro de atención es la transformación de la organización y la respuesta educativa de la escuela para que atienda a todos los niños y jóvenes y que obtengan un logro educativo esperado. Por lo tanto, propongo que los centros escolares de educación básica retomen el proyecto escolar y lo mejoren a través de un proyecto educativo con una visión inclusiva, a través de una serie de herramientas con las que ya se cuentan. La siguiente, por favor. Este proyecto, la siguiente, ya se conoce dentro de las escuelas la metodología de gestión educativa estratégica, la cual permite organizar todo un autodiagnóstico que lleve a identificar una serie de necesidades. Por otro lado, está el Consejo Técnico Escolar. Esta representa una herramienta de análisis de la realidad del proceso de aprendizaje del alumnado, derivando acciones para la atención a la diversidad y el fortalecimiento de la educación inclusiva. Pero tenemos otro más, que es el Plan de Estudios 2011 para la Educación Básica, el cual aspira a la inclusión de todos los alumnos y a través de un currículum abierto y flexible. Por lo tanto, requiere que se garantice la igualdad de oportunidades. Hay dos herramientas específicamente que hablan de la inclusión. Uno, el siguiente, por favor. Cerramos esa diapositiva y nos vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con un documento elaborado por Tony Boots y Mel Armstrong en el 2000 y es una guía que le permite a la escuela iniciar un proceso de autoevaluación. No solo implica una cuidadosa planificación de un proceso de cambio progresivo, sino que también tiene como finalidad generar cambios en la cultura y en los valores que posibiliten al personal de la escuela y al alumnado adoptar prácticas inclusivas. Y una segunda herramienta, la siguiente por favor, es el temario abierto sobre educación inclusiva de la UNESCO, editado en el 2004, el cual presenta 9 temas para analizar y están diseñados de tal manera que facilita a las escuelas en proceso de avanzar hacia una educación inclusiva.
Y los temas son gestión del desarrollo de políticas y prácticas inclusivas, el desarrollo profesional, que ya se ha mencionado en varios momentos, la evaluación pedagógica como parte de una educación de calidad, la organización de los apoyos, lo imprescindible, la participación de la familia y la comunidad en esta evaluación, el currículum abierto y flexible, el buscar la vinculación con otras instancias, la gestión, sobre todo esto, la articulación de los diferentes niveles de la educación básica para que no tenga ninguna dificultad el alumno de transitar de uno a otro. Y sobre todo mantener el cambio en la escuela. La implementación de sistemas educativos más inclusivos solo es posible si las escuelas mismas asumen el compromiso de ser inclusivo. Por lo tanto, no necesariamente tiene que darse la escuela inclusiva por un decreto. Se tiene que llegar a hacer. Y como cierre de esta propuesta, hago énfasis en algunos elementos. Solamente uno más, donde dice que la inclusión en educación implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender la diversidad del alumnado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra, muy interesante y efectivamente no podemos negar que la globalización nos lleva a esto. La inclusión educativa ya no nada más es el tema de educación especial, sino es cómo incluimos a todos los factores que conllevan en una escuela. Le vamos a pedir a nuestro siguiente presentador, Olivia Elizabeth Ríos Delgado, que nos acompañe. Gracias, maestra. Buenas tardes, mi nombre es Olivia Elizabeth Ríos Delgado, soy supervisora escolar del estado de Chihuahua. ¿Qué se requiere para una escuela y sociedad inclusiva? Adelante. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 maneja como una de las cuestiones centrales específicamente elevar la calidad educativa. Elevar la calidad educativa se maneja como un eslogan publicitario que está incluido precisamente en la normatividad vigente. Inclusión y equidad son necesidades y retos más apremiantes del sistema educativo. Adelante. La inclusión es ese proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, facilitando el apoyo a estudiantes vulnerables a la exclusión y marginación para un aprendizaje exitoso. Implica el removimiento de todas las barreras en el proceso educativo. Se requieren cambios y modificaciones. Basándose en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distinto, es necesario reflexionar sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a esta misma diversidad. No basta únicamente con las ganas, el compromiso y la buena voluntad de los docentes. Se hace necesario la modificación en contenidos, en aproximaciones, en la estructura, en estrategias y sobre todo en las responsabilidades del sistema regular. Por lo cual, expreso las siguientes propuestas, encaminadas preferentemente a las autoridades estatales y federales. Es necesario detectar necesidades reales en función de los destinatarios y ahí apoyar a quien requiere priorizando este tipo de apoyos, a las escuelas indígenas y de la periferia. Garantizar el acceso, permanencia, participación y conclusión
de los estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Se requiere el apoyo de USAER y UAPNE en todas las escuelas. Detectar oportunamente mediante censos y otros mecanismos acordes a las poblaciones excluidas o en riesgo para dotar de becas y recursos educativos requeridos. Evitar el rezago educativo detectándolo y atendiéndolo como hasta la fecha se ha hecho en las escuelas a través de las reuniones académicas de consejo técnico. Incentivar a la población adulta a concluir su educación primaria o secundaria, estableciendo modelos educativos no únicamente con saberes de tipo académico, sino encaminados al aprendizaje de saberes prácticos. Comprometer a los gobiernos federales, estatales y municipales que garanticen las oportunidades de empleabilidad al término de la educación superior. Gracias. Muchas gracias, maestra Olivia. Vamos a pedirle ahora a Claudia Isabel de Luna Galván. Guadalupe Ruiz Díaz. ¿No? Ah, ok. Profesor. Gracias, maestro. Ustedes me dicen. ¿Iniciamos? Buenas tardes a todos. Soy el profesor Guadalupe Ruiz Díaz de Ciudad Juárez, Chihuahua. Antes de iniciar, quiero comentarles el camino que yo he tenido dentro de educación, porque sé exactamente de lo que voy a estar hablando. 10 años de maestro regular, 10 años de maestro como maestro de apoyo, con la experiencia de director y con la experiencia en la asesoría en educación especial. La temática es inclusión, tarea de todos. ¿Por qué inclusión, tarea de todos? Bueno, en México lo que hemos hecho y de la manera como lo hemos hecho para lograr la integración fue algo que ha favorecido, como ustedes lo quieran ver, con sus situaciones favorables y desfavorables. Pero para los retos del siglo XXI en educación, tenemos que transformar totalmente lo que hemos venido haciendo. No podemos seguir con las mismas prácticas ni con las mismas políticas. Tenemos que hacer una transformación, pero una transformación que sea de fondo. Generalmente, o tenemos una visión micro o tenemos una visión macro, pero difícilmente conjuntamos lo que es macro, lo que es meso y lo que es micro. Y necesitamos realmente políticas y realmente situaciones propuestas que nos lleven a transformar. No necesitamos una píldora, necesitamos algo que sea medular. Me da mucho gusto que aquí esté la doctora Yolanda Jiménez, porque dentro de mi ponencia expongo muchas de las ideas que ella también, parte de sus ideas, que aquí también están expuestas, y es un gusto que esté aquí. En México, cuando hablamos de inclusión, tendríamos que hablar de una cultura inclusiva. Una cultura inclusiva que se le ha delegado a la escuela y que en su momento en la integración resultó, pero ahorita ya no. Ahorita lo que estamos haciendo, lo que estamos generando, es que estamos segregando por inclusión. Y mucho cuidado con esto. En México, por cuestiones culturales, se discrimina a todo mundo. Todos somos discriminados. Se discrimina al gordo, se discrimina al flaco, se discrimina al chaparro, se discrimina al alto, se discrimina al güerito, se discrimina al moreno. Pero desafortunadamente se discrimina también a esos grupos vulnerables.
se discrimina al indígena, se discrimina a la persona con discapacidad. Es por ello que ahorita la prioridad es que desarrollemos realmente una sociedad inclusiva. En su momento, la alternativa era la escuela, pero ahora no podemos pensar que sea la escuela. No podemos pensar que sea la escuela la única que lleve ese peso. En México se nos ha olvidado trabajar de una manera sistémica. Sector salud, tú eres el responsable de la salud. ¿Y la familia? La familia que le da de comer a ese niño, que le da los chetos, que le da la coca, que le da… En México le dejamos la responsabilidad de la seguridad pública a los policías. Y los valores, el respeto, todo eso que se tiene que cultivar de los diferentes sectores queda desarticulado. Y así está en la educación. En la educación se nos ha delegado la responsabilidad de la inclusión, pero la inclusión empieza antes de que el niño llegue a la escuela. La inclusión empieza antes. Ya cuando los niños llegan a la escuela, ya hay muchas situaciones que vamos a tener que corregir. No vamos a formar, vamos a corregir. Por eso es importante que en México aprendamos a trabajar los diferentes sectores de una manera vinculada, vertebrada. Aquí les comentamos, ya lo comentaron muchos de ustedes, antes y todavía se sigue refiriendo a la diversidad como las personas con discapacidad, pero la diversidad es las personas indígenas, las personas migrantes, todas estas situaciones y más que no están contempladas ahí. En México, los diferentes sectores de gobierno y la sociedad deben de articularse para construir una sociedad incluyente. Pasa algo con nuestros niños. Voy a hablar del sector de los niños con discapacidad. Antes de que lleguen a la escuela, ya pasaron por un sector salud. Y cuando ellos nos llegan a las escuelas a las edades de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, sin ningún antecedente escolar, ya han pasado tiempos preciosos, donde no se ha atendido, donde no se ha apoyado. Yo me pregunto, ¿por qué si tú IMSS, por qué tú ISSSTE, y por qué tú pensiones, detectaste que ahí está una persona con discapacidad? ¿Por qué no enviarlo a los apoyos? ¿Por qué no tener un sistema que lo cobije, que lo recoja y que desde pequeño se le empiece a dar el apoyo? Pero cuidado, no nada más al niño. Nos hemos olvidado de los padres de familia. Si el gobierno no le da el apoyo a los padres de familia, estos niños nunca van a tener una calidad de vida favorable. Por eso los diferentes sectores se tienen que articular para dar para cobijar a las personas con discapacidad, pero también a las familias. También otra parte donde aquí les comento, es necesario desarrollar métodos claros de trabajo, es esencial simplificar la información, los registros, las planificaciones y que el trabajo docente sea a lo medular, no sea a la forma, que sea al fondo. Yo propongo la vinculación de los diferentes sectores, la creación de un centro especializado, el mismo seguro, el mismo ISSSTE, que no se les olvide que tiene que atender a los padres de los niños con discapacidad. Implementar programas a través de diferentes instituciones gubernamentales, construir marcos normativos de orientaciones claras. Ahorita hay un cúmulo tremendo de información y un maestro interpreta algo y lo empieza a hacer y llega una autoridad y le dice, no es por ahí, y le dice cómo hacerlo. Y cuando lo está haciendo, llega otra autoridad y le dice, ¿por qué estás haciendo esto si ya pasamos este modelo? Entonces tenemos que ser muy claros, muchachos, porque el maestro no tiene miedo. Lo que pasa es que al maestro le hemos delegado la responsabilidad y cuando asume la responsabilidad, luego vamos y le decimos que está mal la situación. Comprender que la atención educativa a la diversidad con equidad y calidad es responsabilidad de todos, no nada más del sector educativo, no nada más de educación especial. Y sobre todo, es bien importante decirle al docente, tienes muchos elementos para atender la diversidad. Tendríamos que trabajar con ese 20 o 15% que son específicos y que necesitaría para entender qué es trabajar con la diversidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Guadalupe, y definitivamente es una responsabilidad interinstitucionalmente de atender a todos
todos esta población en situación de vulnerabilidad. Ahora le pedimos a Judith Claudia Diarte Félix que nos acompañe, por favor, para hacer su ponencia. La inclusión es responsabilidad de todos. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que me siento muy identificada con este tema de la inclusión. Ya lo viví ahorita, hace unas 2 horas más o menos. Ay, me excluyeron, dije, me sentí así como que, como se pueden sentir o nos hemos sentido en alguna ocasión, no nada más las personas especiales de las que es nuestro tema principal aquí, ¿verdad? Sino todos, en alguna ocasión nos hemos sentido excluidos, un sentimiento muy fuerte, así como que, y yo tan aprensiva que soy, pero muchísimas gracias por darme la oportunidad. Bueno, me voy a ir directamente a leerles, porque no me lo aprendí de memoria como muchos, que los felicito, no tengo esa capacidad todavía, ¿no? Voy a omitir lo que es todo lo que sustenta este trabajo, la parte teórica, por supuesto, y me voy a remitir a lo que decía la profesora Claudia, dije, por algo somos tocayas, la de Chihuahua. Sí es verdad que la mayor parte del trabajo, de la responsabilidad, recae sobre el hombro de los maestros frente a grupo. Los maestros que realmente tienen en sus aulas no nada más a niños con ciertas discapacidades físicas, vamos a decirlo así, los niños sobresalientes con unos talentos que no tenemos las herramientas necesarias, los docentes, para atender especialmente a ese grupo de niños sobresalientes. Y tampoco tenemos a veces ni siquiera las herramientas para tratar a algunos niños con la hiperactividad que le llamamos. Simplemente son niños latosos, niños enfadosos que no me dejan trabajar, y muchas de las ocasiones nos desesperamos cuando estamos frente a grupo, ¿verdad? Creo que no me he presentado. Bueno, soy Claudia Judith Diarte Félix. Como les decía, me siento ahorita muy complacida por tener la oportunidad de estar con todos ustedes ahorita. Ya le agradecía a la coordinadora por haberme dado la oportunidad, y sobre todo estoy aquí por la oportunidad que me dio mi sindicato, que es la sección 53 del CENTE del estado de Sinaloa. Y voy ahora sí a leerlo. Como les decía, además de cumplir por todo lo dispuesto por las autoridades educativas, el docente tiene la responsabilidad del cuidado de la formación mental y emocional de los alumnos que atiende, incluyendo por supuesto a los niños y a las niñas con capacidades diferentes y o sobresalientes, según tengan la oportunidad de estar dentro de sus grupos. Esto refleja la profesionalización y gran responsabilidad con sentido de servicio humano que caracteriza a los maestros y a las maestras de educación básica de nuestro país. Y resulta, como les comentaba ahorita, que muchos son los que con frecuencia se sienten solos en este andamiaje de la labor docente, y la gran parte pues recae sobre la responsabilidad de los hombros de nuestros compañeros maestros mexicanos. Así pues, hablar de la inclusión con calidad educativa de los alumnos y alumnas con capacidades diferentes es responsabilidad de todos, de gobiernos federales, gobiernos estatales, municipales, autoridades educativas y sindicales, ¿por qué no? Y sobre todo, sobre la responsabilidad de los padres de familia que a veces dicen, me lavo las manos, que el maestro es el especialista, que ellos atiendan a mi niño, a mi niña, y que hagan todo lo posible en las 3, 4, 5 horas que voy y se los dejo, de lunes a viernes, y quisieran que esté sábado y domingos, vacaciones y días festivos, ¿no? Y por supuesto, a los personajes especialistas específicos según sea el caso de cada mentor. Me voy directo a la propuesta. Ante este escenario, se observa la posibilidad de garantizar la inclusión y la equidad de todos los alumnos independientemente de su condición étnica, lingüística, de género, física o cognitiva,
pero se hace necesario una pausa que permita analizar cuáles son las principales características que debe considerar una escuela para lograr su inclusión y por consiguiente hay dos interrogantes. ¿Cómo debe ser la escuela inclusiva? ¿Qué requiere para tener éxito? Considerando dar respuesta a estas interrogantes, me permito darles 3 pequeñas, pero creo yo que con pocas palabras, pero muy sustantivas, propuestas. Primera, que el modelo educativo considere fortalecer la accesibilidad universal como parte fundamental de las estrategias de inclusión educativa. Segunda, definir un trabajo colaborativo entre gobiernos federales, gobiernos estatales, municipales, autoridades educativas y sindicales que permita el desarrollo de estrategias encaminadas a generar contextos educativos inclusivos. Tercera, proporcionar gratuitamente y con sentido de compromiso estrategias de aprendizaje y enseñanza de diferentes específicas a todos los docentes mediante actualizaciones constantes y permanentes. Concluyo esto tan breve que me desespera tan poquito tiempo, pero está perfecto, diciendo: no es suficiente contar con escuelas y aulas inclusivas equipadas con todos los requerimientos que ya han sido mencionados. Es necesario que los docentes y toda persona involucrada en el quehacer educativo se sientan verdaderamente comprometidos por lograr una educación de calidad con sentido humano, en el que, además de cumplir con los propósitos de este modelo educativo, algo para mí muy importante, fortalecer el sentido de pertenencia y sentimientos positivos de todos estos niños y niñas independientemente de sus necesidades para hacer la convivencia pacífica y armónica que todos necesitamos. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante la participación de la maestra. Bueno, vamos a tener la última participación. Ok, vamos a tener una última participación. Por favor, maestro, que nos pida la palabra. Vamos a darle igual que a los demás un máximo de 5 minutos para cerrar, un máximo, y con esta última intervención cerraríamos la mesa cómo garantizar la inclusión y la equidad en la Escuela de Educación Básica. Muchas gracias. Por favor, tu nombre y tu estado de procedencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Cuauhtémoc Mata Plasencia. Soy maestro de secundaria general aquí en Tijuana, Baja California. Y realmente es muy cortito, pero creo que puede ser parte de una inclusión y de una equidad que hasta hoy, aunque se dice en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, no es efectiva, no se lleva a cabo una equidad más que una inclusión. La inclusión que en este caso yo observo como maestro de secundaria, trabajo en una zona periférica. Las periferias siempre son las más vulnerables, las que más problemáticas tienen. Los alumnos, como ustedes saben, llegan con muchas necesidades a buscarlas. Sin embargo, no las encuentran y ahí, como lo dijeron las compañeras maestras, los compañeros, somos los maestros los que tenemos que resolver las problemáticas. Y bueno, en este caso, hacer un llamado aquí al coordinador, a los coordinadores del foro, para que vean que la inclusión y la equidad tiene que ver con dinero, tiene que ver
con los presupuestos que bajen realmente a la escuela, a los niños más vulnerables, que son los que llegan sin material, llegan sin desayunar, sin comer, llegan con muchas problemáticas y que son los que menos reciben becas y no reciben apoyos. Y son a ellos a los que debemos de otorgar las becas y los apoyos. Sin embargo, creo que aquí la propuesta que yo estoy proponiendo es que se les otorguen becas al alumno para que él pueda comprar sus útiles cada mes sin importar su nivel económico de sus padres o tutores y garantizar una verdadera inclusión, porque al no tener para el camión, para no tener para sus cuadernos, no van los niños. Los niños prefieren quedarse por el miedo, porque no tienen ganas, porque la misma hambre no los quiere dejar llegar. Y por otro lado, la observación y la experiencia que tengo es que a nivel de que los alumnos que se integran, sea de primer año o sea de alumnos de reingreso, es que por lo menos en el reglamento, en el programa que siguen los orientadores, el director, los subdirectores, es que simplemente lo integran como cualquier persona, sin orientación, sin darles algunas orientaciones acerca de comportamiento que tanto hemos pregonado hoy día en la formación cívica. Sin embargo, ¿qué sucede? Que ellos que vienen de otras escuelas con tantas problemáticas, y volvemos a decir problemáticas porque realmente llegan corridos, llegan por reprobación, llegan porque ya los corrieron de otra escuela, y al llegar simplemente no saben ni a dónde llegaron. Y ahí es donde tiene la escuela, el director, el subdirector, el orientador, no el maestro, ellos, los subdirectores y hasta el prefecto, que orientar al alumno a que entienda que va a estudiar, que va a aprender cosas, pero no lo sabe. Él llega simplemente a un lugar y a ver de a cómo le toca. Eso es lo que yo propongo, que se ponga en el reglamento de la función del orientador, del director, del subdirector, que debe de otorgar toda la orientación a los alumnos que llegan a la escuela secundaria por primera vez, sean repetidores o sean alumnos de primer ingreso. Eso es todo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. Con esta intervención cerramos la mesa. Cómo garantizar la inclusión y la equidad en las escuelas de educación básica. Pues pasamos por muchos temas, la certificación de los consejos técnicos escolares, usando las necesidades diferentes de cada escuela, de cada localidad, tener en mente el no abandono escolar como una tarea cotidiana. También vimos propuestas de terapias alternativas, ya algo probado por acá en el norte del país con la equinoterapia. Vimos una propuesta de la coherencia entre la ley, la realidad y el trabajo institucional, CEDESOL, CEP, entre otros. Vimos también los trabajos enfocados en la certificación de competencias para adultos, y pues en las últimas ponencias vimos también propuestas concretas desde la escuela y algunas más generales, también viendo la coherencia principalmente entre las instituciones, las leyes y la realidad educativa. No sé si tengamos algún comentario de la mesa ya para cerrar. Entonces, pues con esto ya
concluimos el trabajo. Como saben, es una mesa de participación de los ponentes principalmente. Entonces, les agradecemos de verdad el tiempo, las intervenciones, la inteligencia. Es un foro abierto, ciudadano. Lo que les digo, el trabajo de sistematización ha sido muy riguroso, ya lo tienen los expertos. Y pues sin más, agradecerles a todos que hayan puesto acá su esfuerzo y su inteligencia y sus palabras en los textos y en la participación. Muchas gracias.